Hola, soy Luis Ignacio Vicente del Olmo, Chief Innovation Officer de ASTI Mobile Robotics, la unidad de robótica móvil del Grupo ABB, y también soy consejero estratégico de Pons IP. En los próximos minutos quería hablar de la nueva revolución industrial que está suponiendo ya la gestión de los datos, la gestión de la información en muchos ámbitos de nuestra vida. Empezando por algo de historia, no es muy conocido pues que hace 40 años, cuando todavía pues, las únicas transmisiones que teníamos eran de voz a través de los teléfonos fijos y asistían ordenadores, pero no estaban conectados. Justo en ese momento, hace 40 años, en España se desplegó la primera red pública de transmisión de datos, que fue promovido por los equipos de Telefónica, para las entidades financieras. Esa es la razón por la que muchos de los bancos españoles pues, fueron pioneros en digitalización y también, por ejemplo, que tengamos la mayor densidad de cajeros automáticos del mundo. Eso fue hace 40 años. También en Europa pues, nació la primera web, la web 1.0 en el CERN, en los laboratorios de partículas que están entre Suiza y Francia, es decir, fue también un invento europeo, pero admito que en Europa perdimos la visibilidad de lo que estaba ocurriendo en el mundo de Internet con la llegada hace 15 años de la web 2.0, que fue algo conocido por todos, liderado por las grandes plataformas de Internet de Estados Unidos. En la web 2.0 pues, tenemos un modelo de gobernanza centralizado en el cual los datos que se intercambian, pues muchos vienen de nosotros. Nosotros somos los productos de estas plataformas de Internet gracias a nuestra información. Eso fue en torno a hace 15 años. Tardamos en Europa en reaccionar, pero nos dimos cuenta, y ahí también fuimos pioneros, que era necesario regular la privacidad. Si nosotros éramos el producto, teníamos que ver cómo se estaba generando esa información, en principio, en los datos personales, en la gestión de datos personales que estaba ocurriendo en Internet. En ese sentido, pues, también fuimos pioneros en Europa con el lanzamiento de pues, la Directiva de Protección de Datos Personales en 2016, y empezamos pues, a regular el concepto de los datos personales, esos datos asociados a personas físicas, a cada uno de nosotros, que después fue generalizado en otras partes del mundo. Hoy en día, también, cuando estamos hablando de datos, además de estos datos personales, los datos asociados a nuestras personas físicas, que somos cada uno de nosotros, tendríamos que hablar de los datos no personales. Son los datos o bien anonimizados a partir de datos personales o bien esos datos que vienen de las máquinas, ¿no? Hoy en día, si analizamos la información que hay en nuestras redes, ya casi más del 90% son datos no personales, son datos anonimizados o que proceden de las máquinas. Y es importante porque cuando hablamos de gestión de datos, cuando hablamos de información, nos seguimos centrando mucho en los datos personales, que es algo relevante porque está asociado a nuestra privacidad, pero también tenemos que poner foco en los datos no personales. La diferencia a veces no es obvia. Hablamos, por ejemplo, de la matrícula de un automóvil. Si estamos hablando de un vehículo de flota, puede ser un dato no personal, pero si es un vehículo conducido habitualmente por una persona, pues estaría asociado seguramente a esa persona. En el otro extremo, si hablamos de los sensores, de los datos de las máquinas como paradigma de datos no personales, si estamos hablando, por ejemplo, del sensor más simple, que es el contador de agua que podemos tener en cada una de nuestras casas, en principio también es un dato no personal, pero si yo soy la única persona que vive en la casa, podría ser un dato personal. Y tengan en cuenta que incluso en ese caso, siendo el sensor más simple que puedo tener en un hogar, la información que tenemos es amplísima. Podemos saber si esa persona está viviendo o no en esa casa, podemos saber si se ducha por la mañana o por la tarde, incluso podemos llegar a saber si es fan de un equipo de fútbol u otro, porque justo en el descanso de cuando juega su equipo, pues hay una descarga de agua porque va al baño, ¿no? Al final estamos gestionando mucha información. Estamos viendo que hoy todos son datos, que hoy estamos viendo esa revolución en torno a los datos. Comentaba que tenemos datos personales, tenemos datos no personales, incluso ahora mismo estamos generando datos sintéticos para poder entrenar nuestros algoritmos. Por ejemplo, los robots autónomos de ASTI, que llamamos AGVs o AMRs, al final tienen que eludir obstáculos, se hacen una navegación autónoma, y para eludir esos obstáculos tenemos que identificar por la naturaleza de lo que tenemos delante, ¿no? Tenemos que saber distinguir personas de cosas, por
ejemplo, y entonces para eso tenemos que tener imágenes que a veces no están accesibles a través de Internet de esas personas o de las cosas. Generamos datos sintéticos para entrenar los algoritmos y ahí tendríamos el debate también de titularidad, de privacidad, de quién son esos datos que tenemos delante en ese sentido. Ahí también es digno de destacar en esta evolución que estamos haciendo de la relevancia hoy de los datos en esta nueva revolución industrial, que al final cada una de nuestras organizaciones, cada una de nuestras empresas, al final tiene que desarrollar esa estrategia de datos y la podemos hacer en base pues, a 4 pilares fundamentales. El primero sería estratégico, es decir, tenemos que ver cuál es la información que tenemos que gestionar. Lo habitual en las organizaciones hoy es hablar pues, de organización o de información financiera, que vienen de los CRMs, de los ERPs. También podemos hablar de la información ya de operaciones, que vienen de las aplicaciones OT, pero en el fondo también tenemos que ver cuál es esa información que nos va a proporcionar un valor. No podemos intentar gestionar en nuestros Big Data toda la información, tenemos que decidir cuál es el tipo de información que más valor nos va a dar. Este sería el primer pilar, que es un pilar estratégico. El segundo sería un pilar técnico, obviamente tenemos que decidir dónde va a estar esa información que nosotros estamos gestionando, dónde están los datos. Pueden estar pues, en nuestros ordenadores, lo que llamamos on-premise, pueden estar en la cloud, en la nube, pueden estar en el medio, en lo que llamamos edge computing, es decir, la computación al borde de la red. Tenemos que decidir cuáles son esos estándares de intercambio de información, tenemos que ver cuáles son los ETLs, las APIs, las apps, que en el fondo están intercambiando información entre nuestros servidores y los servidores de nuestros clientes, los servidores de nuestros socios, los servidores también de nuestros proveedores. Sería una visión técnica. En tercer lugar, tendríamos un pilar regulatorio, que es fundamental. Hoy en día, cuando estamos hablando de datos, necesitamos conocer bien cuál es la regulación que al final está rigiendo para estos datos, tanto de datos personales o no personales, y aquí es fundamental el papel que tiene la propiedad industrial o intelectual, porque el fondo, cuando estamos hablando de información, cuando estamos hablando de datos, estamos hablando de gestión de activos intangibles, y hoy en día vemos que la gestión de la propiedad industrial e intelectual es la mejor manera para poner en valor esos activos intangibles. Y el cuarto pilar, después de este pilar estratégico, de este pilar técnico, de este pilar regulatorio, tendríamos el propio pilar de modelo de negocio, ¿no? Al final tengo un activo, tengo esta información, que lo voy a intercambiar en plataformas abiertas y entonces tengo que ver cuál es el modelo de negocio más adecuado para poder poner en valor la información, porque en el fondo estamos hablando de información. Hoy en día ya el 90% del valor en bolsa de las 500 principales empresas del Standard & Poor's, uno de los principales índices bursátiles americanos, viene de los activos intangibles. Estos activos intangibles son conocimiento, son tecnología protegida con derechos de propiedad industrial e intelectual, pero también son datos, son información. El gran activo que tienen las grandes plataformas de Internet que crearon esa web 2.0 que comentaba hace unos minutos es la información, es los datos. Tenemos que ser capaces de definir nuevos modelos de negocio, más allá de la publicidad, más allá del mero intercambio de esta información para estos nuevos modelos de negocio. Y aquí, ahora mismo, pues tendríamos grandes retos encima de la mesa. ¿Cuáles son estos grandes retos que nos van a llevar hacia la economía de la información, hacia esta nueva revolución industrial basada en datos? Pues quería hablar, para finalizar esta exposición, de 3 ecosistemas que tenemos delante. Uno sería el famoso metaverso. Hoy en día ya es palabra de moda, estamos hablando mucho del metaverso, mucho del enfoque que se da al metaverso está planteado con la realidad virtual, la realidad aumentada, una evolución de la Internet tradicional, pero me gustaría poner el foco en la web 3.0. Antes hablaba de la web 1.0, la web 2.0, y en la web 3.0 lo que estamos es cambiando el modelo de gobernanza, estamos creando esa ordenación descentralizada a través de unos mecanismos que llamamos DAOs. Estamos justo ahora en la creación de estos mecanismos y entonces al final vamos a tener una imagen virtual de cada uno de nosotros, sean nuestros avatares, también vamos a tener pues, el gemelo digital de cada una de nuestras máquinas, de las cosas que tenemos en nuestras fábricas, y también vamos a tener el intercambio de información entre cada una de estas entidades, tanto las personas digitales asociadas a las personas físicas, los propios avatares, como el intercambio de los gemelos digitales de las máquinas. Estos procesos a su vez van a gestionar información, puede incluso ser información financiera que gestionaremos tal vez con criptomonedas basadas en blockchain, pero será este mecanismo descentralizado el que al final va a tener una regulación específica, evolución de la regulación que tenemos ahora ya en Internet para la propia gestión de la información. Además, en el metaverso estamos hablando de datos. Hoy todos son datos.
Un segundo ejemplo muy relevante de nuevos ecosistemas donde la información va a ser relevante sería el tema de las plataformas de movilidad. Empresas como ASTI, pues conocemos lo que son los vehículos autónomos, que al final son digitales, son eléctricos, no tienen emisiones, son conectados por definición, y en la medida en que estamos conectando los vehículos, en la medida en que estamos conectando los automóviles, los patinetes, los trenes que ya circulan por nuestro país, estamos intercambiando información, y entonces necesitamos plataformas para poner en común el dato que viene de nuestros vehículos, con el dato de las infraestructuras, con el dato que puede venir de terceros agentes que también quieren aportar información, y este intercambio de información pues seguramente no va a ser información en abierta, no estamos hablando del open data como puede estar ocurriendo en las plataformas de Smart Cities que ya tenemos desplegadas en nuestras ciudades. Tenemos que establecer mecanismos de intercambio de información basados seguramente en blockchain, en el cual el que aporte información pues al final tendrá un justo beneficio que motive este intercambio de información. Y el tercer ecosistema que es retador, obviamente, sería el ámbito industrial, ¿no? En este momento ya estamos hablando en Europa pues de Industrial Data Space, estamos hablando de espacios de datos industriales, estamos hablando de esos gemelos digitales que tendrían esa especificidad, estamos hablando, por lo tanto, del metaverso para la industria. Hoy en día, pues tal vez somos capaces de generar el gemelo digital de cada uno de nuestros agentes, pues en este caso en ASTI de los robots, pero en alguno de los clientes de PONS podemos estar hablando de gemelos digitales de diferentes elementos, pero obviamente tenemos que ir hacia gemelos digitales amplios que intercambien información de activos procedentes pues, de diferentes empresas que a su vez están intentando crear, por ejemplo, el gemelo digital pues, de una factoría compleja, ¿no? Para ello, pues obviamente tenemos un reto tecnológico relevante, yo creo que aquí el 5G, el IoT evolucionado, obviamente la inteligencia artificial pues nos va a ayudar mucho a plantear ese escenario tecnológico, pero tan importante como el escenario tecnológico será el aspecto regulatorio, porque es evidente que las grandes empresas no van a ceder su información, que es algo crítico, que además tiene que tener unos parámetros de ciberseguridad altísimos, no vamos a ceder esa información a cambio de nada. Tenemos que crear esos mecanismos que favorezcan ese intercambio de información. Y los gemelos digitales, además, derivarán hacia los orquestadores, hacia mecanismos que van a permitir pues no solo la gestión en tiempo real, sino también incluso el predecir cuál va a ser la evolución pues, de una factoría compleja en las próximas horas o en los próximos meses. También, en este caso, como hablaba en el tema de las plataformas de movilidad, como hablaba en el tema del metaverso, al final estamos hablando de activos digitales, estamos hablando de activos que están asociados a un montón de información, un montón de datos, y necesitaremos identificarlos, hacer un inventario de activos adecuado, protegerlos de manera adecuada con las normas de propiedad industrial e intelectual, las actuales y las que irán evolucionando para asegurar la protección de estos activos digitales, y también tendremos que ponerlo en valor. O sea, al final, en el fondo, estamos evolucionando hacia una economía de activos intangibles, hasta una economía digital, una economía de datos, en los cuales pues, ahora mismo estamos viendo solo pues, los comienzos. Sí me gustaría terminar esta pequeña charla pues, recordando que en el fondo, cuando estamos hablando de la economía de los datos, estamos hablando de la unificación de al menos tres mundos relevantes. El mundo tecnológico, porque hoy en día estamos hablando de esa evolución digital. Si recordamos pues, la evolución de esos, de hasta hace 40 años, cuando en España estábamos desarrollando esas primeras redes de comunicación de datos, hacia el metaverso que está por venir en los próximos años, pues ha habido un cambio brutal. Hoy en día se está multiplicando cada año más un 50%, o sea, cada año tenemos un 50% más de datos que el año anterior. Estamos llegando ya a tener una cantidad de información en nuestras redes que nos está cuestionando gestionar, pero también tenemos que convertir en valor. Por lo tanto, tenemos ese reto tecnológico, tenemos también un reto jurídico, porque tenemos que crear esos mecanismos de regulación que favorezcan la innovación, y ahí una vez más la propiedad industrial e intelectual tendrá un papel relevante, y en cualquier caso tenemos que buscar mecanismos que favorezcan la privacidad, que eliminen los sesgos cuando estamos tratando, por ejemplo, en algoritmos de inteligencia artificial, que favorezcan la innovación
y que favorezcan pues, transmisión de datos siempre que sean justas, razonables, no discriminatorias y que al final pues, nos permitan pues, evolucionar toda la economía de nuestros países en estos momentos tan relevantes en los que estamos ahora hacia un desarrollo social y sostenible y que basado en estos activos intangibles. Yo creo que en Europa, por no decir específicamente en España, tuvimos ese papel relevante pues, al comienzo de la transmisión de datos, incluso al comienzo de Internet. También volvimos a tener un papel relevante cuando fuimos capaces de establecer las bases para todos los reglamentos de datos personales y de datos no personales, porque también hay una directiva de datos no personales del 2018. Perdimos seguramente la batalla de la web 2.0 con las grandes plataformas de Internet, pero ahora volvemos a tener una nueva oportunidad, porque en Europa somos capaces de regular mejor, somos capaces de determinar cómo tienen que ser estos marketplaces de intercambio de datos, y en ámbitos tan específicos como el industrial tenemos una oportunidad enorme que tenemos que aprovechar. Entonces no tenemos que ser testigos de esta nueva revolución industrial basados en datos, tenemos que ser catalizadores, protagonistas y una parte relevante del juego. Porque hoy todo son datos y estamos comenzando una nueva revolución industrial basada en datos. Muchas gracias. Soy Luis Ignacio Vicente, Chief Innovation Officer de ASTI Mobile Robotics y consejero estratégico de Polsa.